Vamos a comenzar esta clase, Historia de la Iglesia. Es una clase que tiene mucha información, entonces pues escriban lo que puedan, ¿ok? No voy a poder repetir mucha de la información, pero pues lo que puedan. El examen va a tener 700 preguntas, así es que para que se vayan preparando. Bueno, vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por esta materia que vamos a estudiar. A través de ella nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, Señor. Danos sabiduría para hablar de nuevo y revelación para entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta materia es muy importante porque nos va a ayudar a entender cómo es que inició la iglesia, cómo se fue desarrollando, cómo fue que creció, cómo fue que ellos predicaban, cómo se fue desarrollando y cómo se fue corrompiendo, cómo vino la reforma y hasta el día de hoy. Entonces, todo inició el día de Pentecostés, en el año 30 después de Cristo, 50 días después de la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 2, allí está registrado lo que pues inicia, que es la iglesia. Este suceso sirvió para que los discípulos comprendieran que era un asunto totalmente espiritual. Ser cristiano, formar parte de la iglesia, era un asunto totalmente espiritual y no un asunto involucrado con la política. Aquí viene una pregunta. ¿Debemos los cristianos de hoy tener como meta llegar a puestos políticos para gobernar cristianamente al mundo? Bíblicamente no. No tiene que ver absolutamente nada con la política, aunque la iglesia de hoy, muchos pastores, sacerdotes, católicos, etcétera, están muy metidos en la política. Pero vamos a ver a través de la Biblia cómo eso no existe. Es una desviación. Entonces, desde ese día el Espíritu Santo ha morado en la iglesia, pero no en el sistema organizativo o estructural, sino en las vidas de las personas, es decir, individualmente. Ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña. El trigo simboliza los nacidos de nuevo, la cizaña, los que están dentro de la iglesia, pero no son nacidos de nuevo. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia como denominación o como estructura? Ninguna. No existe la verdadera iglesia en ese sentido. Entonces, ¿quiénes forman la verdadera iglesia? Todos los nacidos de nuevo. Por ejemplo, todos los que están aquí, yo no sé si ya nacieron de nuevo, pero supongamos que la mayoría no. Es un ejemplo, digo. Y hay algunos 3 o 4 que sí. Bueno, esos 3 o 4, estos que están aquí adelante, esos forman parte de la iglesia de Cristo a nivel mundial, ¿sí? Con los salvos que están dentro de los bautistas, de los etcétera, para no irme más allá. Entonces, esa es la verdadera iglesia. ¿Quiénes la forman? Todos los nacidos de nuevo. Porque las iglesias están llenas de gente, personas nacidas de nuevo, pero también hay unas que no son nacidas de nuevo, que piensan que porque van a una iglesia son ya automáticamente miembros del cuerpo de Cristo, y no es verdad. Entonces, originalmente la iglesia se formó de puros judíos. Solamente eran judíos. Ellos jamás imaginaron que en la sabiduría de Dios, en la misericordia de Dios, los gentiles quiere decir paganos, los gentiles que somos nosotros, los no judíos, ellos pensaban que estábamos excluidos, pero la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 11, nos dice cómo es que fuimos injertados los gentiles. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, no judíos, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa.
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por, ¿qué? Juan Diego, San Pedro, la sangre de Cristo. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, judíos y gentiles. ¿Cuántos pueblos? Uno. Derribando la pared intermedia de separación. Vamos hasta el versículo 18. Porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los gentiles nacidos de nuevo, ¿qué somos? Miembros de la familia de Dios. Junto con los judíos, que son nacidos de nuevo, somos miembros de la familia de Dios. En el mensaje de Pedro, que dio en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, resaltan 3 doctrinas esenciales. Número 1, Jesús es el Mesías, es decir, es el Salvador prometido por Dios desde el Génesis 3:16. El número 2 es la muerte y resurrección de Cristo. La muerte de Cristo nos asegura el perdón de nuestros pecados porque derramó su sangre. Y la resurrección nos asegura la vida eterna. Y ahí la importancia del mensaje: Jesús es el Mesías, murió por nuestros pecados, resucitó. Y el tercer mensaje que se enfatiza Pedro es la segunda venida de Cristo. Hoy hay predicadores que están minimizando la venida de Cristo. Algunos están diciendo que la iglesia no es lo que debe de ser porque está esperando a Jesús. Pues ni modo que a Pancho López. ¿A quién están esperando los cristianos? Pues a Jesucristo. Pero esos son apóstatas que están minimizando y negando doctrinas esenciales del cristianismo. Entonces, fíjense cómo inicia la iglesia, cómo inicia predicando la iglesia. Así deberíamos de continuar predicando, no tanta barrabasada que se predica hoy, que no tiene fundamento bíblico. Ahora, ¿cuál fue la estrategia principal que los primeros cristianos usaron para la predicación del evangelio? La estrategia principal fue el testificar personalmente. Es decir, que cada cristiano sabía que debía de ser un testigo del evangelio, un predicador, un mensajero del evangelio. Esa fue la estrategia. No existían campañas, no se cobraba la entrada, no había los tristemente célebres conciertos, no había nada de lo que hoy existe. Su predicación, su vida, predicaba. Hablaban, pero lo vivían. Entonces, el libro de los Hechos, si somos muy observadores, no registra ningún método de crecimiento, absolutamente. Sino que lo que registra el libro de los Hechos es una vida de mucha comunión con Dios y una manera espontánea de testificar. No había nada tan rebuscado y tan complejo como hoy. Por ejemplo, yo recuerdo, recién convertido, a la semana de convertido, yo había ya una semana, ya había leído y había escuchado algo de que pues Dios podía hacer milagros. Pues yo lo creí, yo me había nacido de nuevo y en la que hoy es mi esposa, entonces éramos novios, oramos por un joven que estaba paralítico, que vivía en el edificio donde yo vivía de departamentos. Y fuimos y oramos por él, así de simple, pusimos las manos y que se levante y que empiece a brincar. Al rato teníamos una fila ahí todo el edificio para que oráramos por ellos. Bueno, eso fue la semana de convertido, hermanos. Bueno, un día llegó un predicador que dijo: les voy a enseñar algo bien tremendo, 21 pasos para orar por los enfermos y que se sanen. Y yo miré a Vicky y le dije: oye, ¿cuántos hicimos nosotros? Hasta los 10 nos metió el tipo. ¿Cuántos hicimos nosotros?
Y empezamos a hacer difícil el Evangelio, lo empezamos a complicar, y no es así, hermanos. El libro de los Hechos lo muestra muy simple. Vean lo que hicieron los primeros cristianos. Vamos a Hechos capítulo 6. Vean cómo empezaron la iglesia. La iglesia empezó a crecer, se convirtieron 3,000 personas en aquel Pentecostés, y en Hechos capítulo 6, en el versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de la provisión para las viudas. Empezó a haber una distinción. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjense lo que dijeron, pongan mucha atención: no es justo que nosotros, es decir, los apóstoles, los líderes, los pastores principales, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta, ¿es vergonzoso servir a las mesas? No. Sin embargo, los pastores primeros o los apóstoles entendían, que es algo que nosotros debemos entender hoy, que no se entiende en su dimensión, de que hay prioridades dentro del ministerio. Y un pastor, ¿a qué se debe dedicar? ¿A organizar conciertos? ¿A qué se debe dedicar? ¿Andar depositando las ofrendas en el banco? ¿A qué? Fíjense lo que dice ahí. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Vean cómo ellos iban solucionando los problemas a medida que se iban presentando. ¿Sí? Eso es algo que se ha ido perdiendo. El otro día un pastor me decía, oye, fíjate que, ¿qué hago cuando se me presente este asunto? Bueno, cuando se te presente, bueno, ya pides consejo. Ahorita, ¿para qué quieres saber? Soluciona lo que se te vaya viniendo. Ahora, versículo 4, dice, encargar el trabajo. Y nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. Persistiremos, perseveraremos en 2 cosas que son las más importantes para un ministro. ¿Qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas. Miren, pastor que diga que es pastor y no ora y no estudia la palabra de Dios, no es pastor. O será muy mediocre en su ministerio. Porque ¿qué es lo que da dirección? La oración, ¿no es cierto? Y la palabra, ¿qué te da? Es la que alimenta el espíritu y es la que hace que el cristiano esté cimentado. Entonces, si un ministro, si un pastor, para algunos que tal vez ya son pastores aquí o que nos están escuchando o que vayan hacia el ministerio, recuerden esto: oración, estar con Dios y el estudio serio de la palabra de Dios. Fíjense, estaba platicando hace unos días con un pastor, ahorita no está pastoreando, y ¿saben por qué no lo está haciendo? Porque resulta que lo habían ordenado pastor, pero pues ni conocía las escrituras bien, hasta que, bueno, platicando con una persona le dijo, oye, pues ¿cómo tú eres pastor y no tienes las bases sólidas de los principios? Y dice, no, pues es que a mí nada más me dijeron, es que el pastor se fue, el pastor de la iglesia, se fue y nos abandonó. Entonces, pues llegaron los líderes y dijeron, pues, ¿la agarras tú? Pues órale, fíjate nomás, sale, yo agarro el toro por los cuernos y que no sé. Pero resulta que pues, al no haber un conocimiento de las escrituras, pues se cometen muchísimos errores y así. Entonces resulta que finalmente él va y pide consejo con un amigo de él, un pastor, y le dice, oye, ¿qué hago? Mira, es que, ¿cómo le hago? Dice, mira, agarra 2, 3 versículos y tíraselos ahí, mareáselos ahí a todos y ya con eso los tienes contentos. Esa instrucción, si se le puede decir, se la estaba dando un pastor de muchos años a un joven pastor. Imagínense. ¿Eso es lo que se ve en la Biblia? Pero para nada. Entonces,
¿Por qué está la iglesia actual como está? Porque nos hemos alejado muchísimo de los principios de la iglesia temprana, pristina, o sea, la que inició. Bueno, sigo adelante, leyendo en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, ¿por qué crecían en número, pero también en solidez? Porque los pastores se dedicaron ¿a qué? A la oración y al estudio de la palabra, y delegaban las cosas menores, por decirlo así. Ellos entendían un principio que es muy poco entendido hoy. Hace rato Julio les habló algo de Efesios 4:11, vamos a tocarlo de nuevo, acerca de los 5 ministerios. Muy bien, lo hizo. Yo quiero ampliarme un poquitito más para reafirmar esto. Qué bueno que coincidió. Pero hay un trabajo clave que los pastores deben hacer, de cualquier congregación. Debemos hacer. Y aquí está en Efesios 4:11. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, 5 ministerios básicos o primordiales, imprescindibles, ¿sí? El día de hoy parece que se lee algo así como: él mismo constituyó a unos organizadores de eventos, a otros motivadores. Parece como que eso es lo que leen muchos en la iglesia de hoy. Pero no, fíjate, todos estos apóstoles, maestros, profetas, pastores, etcétera, ¿para qué fueron puestos o instituidos por Jesús? ¿Quién es el que los escogió? Jesús. ¿Quién es el que los instituye? Jesús. ¿Y hoy es una de apostolera? Hoy hay una enfermedad llamada, yo le llamo apostolitis aguda. Cualquier tipo ya. Y además porque llega uno que se dice apóstol y empieza ahí a tirarles rollos y el Señor me está mostrando que el pastor de esta congregación de este momento es un apóstol. Y el tipo no lee ni la Biblia. Por eso está la cosa como está, por eso estamos entrando en una apostasía horrible, hermanos. Ahora, fíjate cómo va implícito aquí que estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, saben su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Ahora, yo quiero extenderme un poquito en la palabra perfeccionar. En el griego se tradujo de la palabra catartizo, con K y Z. Y catartizo tiene muchos sinónimos. Entre otros, significa restaurar. ¿Cuál es el trabajo de un pastor con los santos? Restaurarlos. También significa hacer aptos para que hagan algo. Ahora, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Trabajar para hacer apto a la gente. También significa preparar. ¿Cuál es el trabajo de un pastor, de un maestro, de un apóstol con los santos? Prepararlos. Ahora, ¿en qué? ¿A que canten bien? ¿A qué los prepara? Díganlo. Díganlo con convicción o... No, hombre, con esa mejor cierren el libro. ¿No traen ganas o qué? Entonces, ¿en qué los va a preparar? ¿Qué va a usar para restaurar a la gente? ¿Los libros de John Maxwell? ¿Qué es lo que va a usar un pastor para restaurar a la gente? ¿Las mejores máximas del motivador más famoso del mundo? No, la palabra de Dios. Ahora, catartizo también significa capacitar. ¿Cómo vamos a capacitar a los santos? Según la Biblia, los ministros, vamos a hacer con la gente. ¿Con qué los capacitamos? Con la palabra de Dios. También significa instruir. La instrucción debe ser 100% bíblica. Acuérdense que los pensamientos de Dios son más grandes y más altos que los pensamientos de los hombres. Por más ilustre y sabio que sea un hombre, nunca le va a llegar a la palabra de Dios. Y si nosotros nos decimos cristianos, y mucho más allá, si nos decimos ministros, debemos de usar ¿qué? La palabra de Dios. Hoy nada más echa ojo.
Hay predicadores que más bien son conferencistas. Porque fíjate bien, y ni la Biblia llevan. O la traen en la mano y no la abren. Nada más observa. No la leen. Mucho menos se le explican a la gente. Y la traen en la mano. Y empiezan a contar una de historias. Eso no es el evangelio, eso no es instruir, hermanos. La gente está ahí toda. Y a la hora de las broncas la gente no sabe qué hacer. También significa reparar. O sea, significa que cuando un santo de Dios tropieza, comete algún pecado, ¿qué deben de hacer los ministros? ¿Cortarlo, darle un puntapié y mandarlo a volar? No, es repararlo. Es como cuando la palabra habla de como cuando alguien se cae y se disloca un hombro, entonces se lo acomoda, ¿verdad? Se lo repara. Entonces, cuando los santos fallamos, ¿para qué están los ministros? Para reparar. ¿Sí? En Gálatas 6:1 habla de restaurar con espíritu de mansedumbre al que es sorprendido en una falta. También significa ajustar. Es como, por ejemplo, las vigas y el techo de este auditorio, las láminas que están a mero arriba, esas están con tornillos y están ajustadas y apretadas, no están flojas. Entonces, cuando un cristiano se afloja todo, por decirlo así, y no anda bien, que se empieza a salir del camino, por eso es importante predicar la palabra de Dios, aunque a muchos cristianos el día de hoy no les gusta oír la palabra de Dios. No, y nada más puras pedradas tiran, dicen. No, yo quiero escuchar mensajes bonitos y... No, hermanos, el cristiano no está para oír mensajes bonitos. El cristiano está para ser catartizado, ¿sí? Restaurado, a ser apto, preparado, capacitado, instruido, reparado y ajustado. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿Quién va a hacer este trabajo? Los pastores de cada congregación. Ahí les va una pregunta que tal vez los vaya a desconcertar. ¿Saben por qué existen los institutos bíblicos? Porque los pastores no hacemos nuestro trabajo. Y tú dirás, entonces, ¿en dónde estoy? Pues en un instituto bíblico. El asunto con este instituto es que nosotros, aquí en esta congregación, este instituto lo hicimos no para lo hicimos para la gente de nuestras congregaciones. Porque las gentes de nuestras congregaciones son de los que Dios nos va a pedir a nosotros cuentas. ¿Sí? Ahora, muchos se han añadido y bueno, bienvenidos. Pero cada pastor debería de enseñar a su gente. Si un pastor no está enseñando a su gente, no le paguen. Tiene que desquitar lo que le pagan. ¿Sí o no? Es más fácil mandarlos. Digo, son bienvenidos, no es alusión a nadie. No se sienta nadie mal porque yo sé que hay de otras congregaciones aquí. Pero si ustedes notan, nunca hemos hecho publicidad de este instituto. ¿Por qué? Porque no lo hicimos para la gente de fuera, que vinieran de otros países. Sin embargo, hay de otros países. Porque tampoco les vamos a negar la entrada o que estudien. Pero la visión de Casa de Oración es esa, preparar, porque reconocemos que este versículo nos está enseñando a nosotros lo que debemos hacer. Bien, ¿para qué pues son preparados, capacitados? Para la obra, digan todos, para la obra del ministerio. Ahora, esta palabra obra viene del griego ergón. Ergón significa labor, significa trabajo, significa ocupación. Entonces, los pastores hacen su trabajo, restauran, capacitan, etcétera, para que la gente pueda hacer el trabajo, la labor, la ocupación. ¿Cuál ocupación, cuál trabajo, cuál labor? Del ministerio. Ahora, ministerio se tradujo de la palabra griega diaconía.
que significa simple y sencillamente servir, significa socorrer, significa ayudar. Ahora, ¿cómo un herido puede ayudar a otro herido? ¿Podrá? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Jesús dijo que no se podía, los dos caerían en el mismo hoyo. Entonces, escuchen bien, esto es muy importante, para que una congregación, vamos a pensarlo de esta manera, para que una congregación funcione eficazmente, tiene que ser adiestrada en la palabra, tiene que ser catartizada, preparada para que ellos hagan la obra, porque se tiene un pensamiento, y esto ha sido por lo mismo que nos hemos apartado de las Escrituras, de que los únicos que deben de predicar es el evangelista, y muchos pastores están esperando a que venga el evangelista famoso y haga una campaña allí en el estadio Jalisco, para entonces tener un avivamiento. No, y eso es un error gravísimo, porque el pastor no debe de estar esperando a que vengan los evangelistas. El pastor debe de preparar a su gente, y por eso él tiene que ser tratado por Dios, ser un estudioso serio de las Escrituras para que pueda enseñar con sana doctrina a la gente. Entonces, la gente cuando es enseñada, ministrada, restaurada, cuando sale a sus labores cotidianas, hacen el trabajo del ministerio, servir a Dios y ayudan a la gente. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, alguno aquí ya Dios se convirtió, lo sacó de las drogas, qué sé yo, está siendo formado en su carácter, está creciendo, ha dejado muchas cosas del mundo, etcétera, está madurando. Entonces, un día vas a tu trabajo, tú eres un taxista, vamos a poner este ejemplo. Entonces tú llegas a tu trabajo y saludas ahí a tus compañeros, buenos días, pero ves a uno que está con los ojos llorosos. ¿Qué pasó, compadre? No, pues es que mi esposa, tengo problemas con ella. Entonces, como ese cristiano está catartizado, puede hacer el trabajo, la obra. Lo típico, ¿saben qué es? De que alguien allá afuera le predica a alguien, le comparte, entonces, ¿quiere recibir a Cristo? Y la persona dice, sí. Entonces, a ver, espérame, y agarra el celular. Pastor, ¿puede venir? Fíjese que tengo aquí a uno que quiere recibir a Cristo, pastor. Y ahí va el pastor. Por eso no son eficaces. No, la gente tiene que ser enseñada a todo, a ser testigo. Entonces, ¿quién les va a compartir? ¿Para qué están los ministros? Para prepararlos a ustedes. ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? ¿Saben que esa es la mejor campaña? Que todos salgan a testificar. Y la más barata, no cuesta nada, no se gasta nada. Ay, qué tremendo. Entonces, si los primeros cristianos tenían una iglesia sana, creciente, porque cada quien hacía su trabajo, por eso. Entonces, si nosotros queremos iglesias sanas, crecientes, sólidas, fuertes en la palabra, que no sean llevados de todo viento de doctrina, tenemos que hacer lo que hacían los primeros cristianos. Así inició, fíjense. El problema es que muchos pastores de hoy están buscando el método mágico de crecimiento. Y como hay vendedores extraordinarios, pues ¿qué pastor no quiere que su iglesia crezca? Entonces les traen las ofertas. En un año, siguiendo este método, tú vas a tener 10,000 personas. Pues ¿cuánto vale? Dice el otro, y rápido a comprarlo, ¿no? Ese ha sido el gran éxito del G12, fíjense. Pero en su esencia no tiene doctrina, los versículos están fuera de contexto, es una herejía esa. Pero como todos los pastores, o la mayoría quieren, yo creo que todos, queremos que nuestras iglesias crezcan, pues es muy fácil agarrar un método, ¿verdad? Y decir, no, pues 1, 2, 3, pues, ay, 20,000, aleluya. Nunca se me olvida un pastor, por allá en el año 1998, me dijo, yo tengo un eslogan ya en mi congregación, 20,000 para el 2000. ¿20,000 qué? Le dije yo, ¿canas? No, 20,000 ovejas. Ay, ¿cómo le vas a hacer?
No, pues Dios está revelando sistemas de crecimiento extraordinarios. Bueno, llegó el 2000, en ese entonces él tenía como 1,000 personas, en el 98. Llegó el 2000 y me invitó a su congregación a predicar. Entonces le dije, oye, ¿y qué? ¿Te reúnes ya en el estadio? Yo sabía que todo eso es puro... Les ven la cara a los pastores bien feo, hermanos. Yo le dije, ¿qué onda? ¿Ya te reúnes en el estadio? ¿Por qué? Pues tú, ¿en qué año estamos? En el 2000, me dice. Y me ve así, iba manejando. Le dije, pues tú dijiste que 20,000 para el 2000, ¿no? Ah, bueno, tú sabes, por fe. No le acomodes. Tú dijiste, decretaste y estableciste 20,000 para el 2000. Ah, bueno, es que tú sabes. Bueno, ya, le dije, olvídalo. Llegamos a su congregación, había como 500. Le dije, oye, a ver, espérame, le digo. El año pasado que vine tenías como 1,000 personas y ahora tienes como 500, ¿dónde están los demás? Nah, pues tú sabes. ¿Qué sé yo? Le digo. 20, y ya estamos en 2008. ¿Saben cuántos tiene ahorita? Ni 200. Ah, pero ¿cómo predicaba que el método fulano y sultano y mangano y qué sé yo? Fíjense, un pastor que adoptó el G12 dijo lo siguiente a su congregación cuando les presentó el gran proyecto. Esto fue como en el 2001. Dijo, hermanos, si nosotros seguimos al pie de la letra las instrucciones de cómo está este método, hermanos, vamos a ganar nuestra ciudad para Cristo. Dice, y va a llegar un día que ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. Si ustedes me preguntan cómo está esa iglesia, pues ya saben la respuesta. Son 50,000 llenos del Espíritu Santo. No, hombre. Es una iglesia, hermanos, que ya casi religiosamente se divide. Ya le toca división como cada 2 años. Incluso a los hermanos ya está como que, oiga, hermano, ya nos toca división, ¿no? ¿Por qué se divide tanto las iglesias? ¿Saben por qué? Porque no hay palabra. Entonces, como no hay palabra, cuando el pastor quiere solucionar una bronca de ese tipo, ¿a qué apela? Si no sabe nada. Ah, pero tiene las manos llenas de polvo de oro. A la hora de los catorrazos, como decimos en México, ¿de qué le sirve el polvo de oro en las manos? Entonces, no, hay que ubicarnos bien. Así creció la primera iglesia, con la palabra de Dios. Entonces, los cristianos crecían, maduraban, eran llenos del Espíritu Santo. Como Pedro había sido formado, ¿verdad? Ahí en la prensa de Getsemaní fue molido. ¿Se acuerdan cómo trató Cristo con él? Ellos ya sabían cómo Dios moldeaba el carácter a través de la palabra, la paciencia, el amor, la restauración. Entonces ellos se enfocaban y los cristianos crecían. Ahora, no se ve un sistema de crecimiento como una metodología así. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Ahora tú te vas a la esquina, ahora yo me voy acá. No existe nada de eso. ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve, fíjense, es simplemente una guía fresca, cotidiana, una comunión con Dios, una guía del Espíritu Santo, una vida cristiana muy espontánea. Es decir, ellos vivían en una espontaneidad que yo cada vez que leo el libro de los Hechos no me canso de maravillarme cómo ellos habían entendido lo que Pablo escribió a los romanos, que los hijos de Dios somos guiados por los mejores métodos que hay. Así dice, ¿verdad? Los hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por una persona, el Espíritu Santo de Dios. Escúchenme, los métodos son limitados. La guía del Espíritu Santo es ilimitada. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, anoten, todas esas escrituras son muy conocidas. Dice que Pedro y Juan fueron al templo a oír un concierto del cantante más famoso. Así dice, ¿verdad? Bueno, entonces mientras iban al concierto, ¿qué dice que iban? ¿A qué iban? A orar. Dice que mientras iban,
que cuando llegaron ahí al templo de la Hermosa, estaba uno ahí, un cojo de nacimiento, pidiendo dinero. No, pues no traemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Fíjate, ellos no traían dinero, ellos no creían en la prosperidad como hoy se cree. Si Pedro y Juan escucharon lo que hoy se predica, se mirarían así: oye, entonces tú y yo somos unos fracasados. Ni dinero traían. Hoy hay muchos, tal vez, cristianos que tienen mucho dinero, pero no tienen poder. Y lo que hacen, se duda mucho que tenga un fundamento espiritual bíblico. Entonces, finalmente, lo toman y se levanta, y yo quiero que noten que ellos no planearon la sanidad de ese cojo. Ellos simplemente se les presentó la oportunidad, ¿y qué hicieron? Tenían fe, creyeron, oraron, y Dios hizo un milagro. Eso es extraordinario, hermanos. Eso habla de la espontaneidad con la que ellos vivían. Uno de los grandes males de la iglesia cristiana, y se incluye la católica y hoy muchas denominaciones cristianas, es que, por ejemplo, en la iglesia católica desde el Vaticano les mandan los sermones de todo el año. Háganme favor. Cuando las necesidades de una ciudad, de una congregación son tan distintas. No, pero, por ejemplo, si un sacerdote ve en su parroquia que la gente necesita escuchar enseñanza sobre la oración, por ejemplo, no, pues toca hablar de San Francisco de Asís. Entonces, él sabe que necesita enseñar a su feligresía cierta enseñanza, pero no, como de allá del Vaticano le mandan su bosquejito, pues tiene que predicarlo. Lo mismo pasa en muchas denominaciones cristianas, hermanos. Eso es la muerte espiritual. Miren, hay pastores que juntan a sus pastores y les dicen: predíquenles esto. Por eso cuando un pastor, según eso, expone su método de crecimiento extraordinario y quiere que todas las iglesias lo pongan en práctica, ¿qué está haciendo? Ya vamos a ver más adelante cómo las 7 iglesias de Apocalipsis eran distintas todas. ¿No es cierto? Unas tenían una cosa buena, cosas malas, tenían cosas peores, etcétera. Y el Señor trató con las 7 de una manera distinta. ¿Por qué nos empecinamos los ministros de hoy, los cristianos de hoy, de querer hacer que todos sean iguales? Así como mi familia es muy distinta a la tuya, así son las iglesias distintas. Si yo estoy criando a 2 hijos y los estoy llevando en los caminos de Dios y en estira y afloja y ministrando y qué sé yo, enfrentando las situaciones, y por la gracia de Dios salgo adelante. Cometo un error si alguien viene y me dice: oye, ¿cómo le hiciste para que tu hijo se entregara a Cristo? No, pues mira, tienes que hacerle así y así y así y así. No, porque mi hijo es muy distinto a tu hijo. ¿Están entendiendo? O sea, no podemos decir, mira, hazle así 1, 2, 3. No. Para eso existe la guía del Espíritu Santo. Señor, ilumíname. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Qué le digo, Señor? Eso se ha perdido, hermanos, en el cristianismo de hoy. Después vemos en Hechos capítulo 8. Este capítulo a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí Felipe, que no era un cristiano como cualquier otro, dice que iba de camino. Entonces el Espíritu, en el versículo 27, en Hechos 8, 27, le dice el Espíritu a Felipe: acércate a ese carro, a esa carreta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahora, yo quiero que ustedes hagan un cuadro en su mente. Iba un eunuco ahí, un funcionario de una reina, iba leyendo unas escrituras y él iba en una carreta,
y el Espíritu le dice a Felipe, acércate a esa carreta. Ahora, yo quiero que ustedes, ¿cómo iba la carreta? Rodando, caminando. Ahora, imagínense, Felipe no cuestionó, no le habló a Pedro para que lo ayudara. Él, ¿qué hizo? Fue y se acercó, y va caminando junto a la carreta y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Vio que estaba leyendo los pergaminos. Dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y le dice, no, pues yo te explico, le dice, yo te explico, Federico. Y le dice, no, pues súbete. Y le comienza, estaba leyendo al profeta Isaías, y le empieza a hablar, era Isaías 53, y le empieza a explicar, y dice que le predicó el evangelio de Jesucristo. Se convierte aquel hombre, y le dice, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y ambos descendieron al agua y lo bautizó. Yo quiero que ustedes noten la simpleza con la que testificaban, hermanos. Ahora, para ser buenos testigos y haberle explicado Isaías 53, ¿qué tuvo que hacer Felipe? Estudiar. Tuvo que sentarse a escuchar. Leía él mismo las escrituras, se reunía, era otro de los discípulos. Y los apóstoles vaciaban todo lo que Jesús les había enseñado en ellos. Por eso eran testigos tremendos. Pero hay otro caso ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, que está buenísimo también. Dice que Pedro estaba en la azotea y estaba orando. No estaba planeando ni una campaña, él estaba orando. Y dice que de pronto tuvo una visión. Ustedes conocen el pasaje, no puedo extenderme todo. Y dice que le dio hambre, y mientras le preparaban algo, el Señor le dijo, mira, van a venir unos a buscarte, de parte de un tal Cornelio. Y Pedro, comiéndose su sándwich, ¿verdad? Hizo sándwich. Van a ir ve con ellos, no dudes y ve con ellos. Y lejos de ahí había un centurión llamado Cornelio. Y dice que Dios se acordó de sus limosnas y sus oraciones. Era un hombre bueno. Él no conocía a Dios, pero tenía temor de Dios. De alguna manera lo andaba buscando. Y como Dios conoce el corazón, dice que le vio una visión. Y también le habló el Señor. Y le dijo, mira, ve y busca uno que se llama Pedro. Y hazlo venir y él te va a hablar lo que tiene que ver con el evangelio. Entonces se va y, oigan, busquen a un tal Pedro. Acuérdense que en ese tiempo estaban perseguidos, o sea, no andaban así libremente. Y estos van a buscar. Ahora, ¿dónde vivía Pedro? ¿Quién sabe? Ahora, ¿cómo lo encontraron? Porque Dios, hermanos, cuando el cristiano obedece al Espíritu Santo, hermanos, muchos cristianos no saben vivir la vida espiritual. Muchos cristianos, a mí me pasa seguido, pastor, deme un consejo, ¿qué debo de hacer? No, yo no te voy a decir nada, les digo, ora primero. Y les digo lo que deben de hacer para que vayan con Dios y que sea Dios el que les diga. Hace unos días un pastor me decía, oye pastor, quiero un consejo. Fíjese que mi iglesia no funciona, ya tengo unos años con ella. No funciona y la cierro o continúo. Le dije, ay hermano, le dije, pues yo no soy Dios. ¿Yo cómo te voy a decir si la cierres o continúes con la iglesia? Imagínate que yo te digo, ciérrala, y el Señor dice, continúa, y Él quiere que continúes. Imagínate en la bronca que me meto yo. Bueno, como se ha perdido todo esto, muchas veces los pastores tomamos el lugar del Espíritu Santo. Y eso es un error, hermanos. Total, encuentran a Pedro y llegan. Oiga, aquí vive un tal Pedro. Sí, aquí vive. Pues es que el Cornelio lo mandó llamar. Entonces van con Pedro y él estaba ya comiéndose su torta, su sándwich. Pedro, te están buscando allá unos de parte de Cornelio. Ah, sí, diles que ahorita voy. Y baja y va con ellos. Llega a la casa de Cornelio. Y cuando entró, dice que Cornelio se postró a sus pies para adorarlo a Pedro y lo levanta.
levántate, le dice. Yo soy hombre, adora a Dios. De estas cosas vengo a hablarte de que... Y le empieza a predicar el evangelio. Y se convierte Cornelio, toda su familia, se bautizaron. ¿Planeó ese avivamiento? ¿Planeó esa evangelización? No, hombre, ahora se planean las campañas durante todo un año. Se invierte un chorro de dinero, un montón de juntas que nomás se pierde el tiempo, y que el departamento de conservación de resultados, y que el departamento, quién sabe cuántos departamentos. Y finalmente llega el evangelista, da su mensaje, que a veces no es ni el evangelio, nada más es un montón de historietas ahí, de sanidades y cosas. Contar historias de sanidades, eso no es predicar el evangelio. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Eso no es predicar el evangelio. Y es lo que comúnmente hacen los que hacen campañas, contar testimonios. O se agarran un pasaje de la Biblia de una sanidad, pero no predican el evangelio. Entonces, se ha perdido todo esto. Ellos no planearon, ellos vivían, y así era la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo la ves? Finalmente, para irnos a un receso, debo decirles que Jesús tampoco usó un método de evangelismo. O sea, no era como somos hoy. Si queremos nosotros volver a la sencillez de los primeros cristianos, tenemos que ver la vida de Jesús y tenemos que ver la vida de los primeros cristianos. Por ejemplo, Jesús se le acercó a Nicodemo y le habló: tú eres maestro de Israel y no entiendes lo que es nacer de nuevo. Le habló de algo profundo, porque él era maestro. Si yo te hablo una cosa eternal, si te digo la celestial, no me entiendes, le dice. Pues de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el otro se quedó viendo estrellitas. Finalmente, las escrituras hablan de que Nicodemo fue un seguidor de Jesús. Pero cuando él se encontró con la samaritana, ¿qué le dijo? De una manera diferente. A todos los llevó al arrepentimiento, si ustedes se fijan. Porque el arrepentimiento es la puerta de entrada, por decirlo de esta manera, al reino de Dios. Ese fue el primer mensaje de Jesús. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Porque aquella se puso así muy espiritual. Ay, nuestros padres adoraron. 5 maridos has tenido. Miren, hoy hay cristianos, hay predicadores que están convencidos de que predicar contra el pecado no es predicar el evangelio. Eso es agredir a la gente, dicen ellos. No, a la gente hay que tratarla con amor. Oye, ¿qué mejor manera de expresarles amor que diciéndoles que son pecadores? ¿Sí o no? Porque al predicar el arrepentimiento, estás diciendo que son pecadores, que no son justos. Entonces, Jesús le dice: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, no vemos, inclusive en las sanidades que él hacía, no vemos que él hizo la misma cosa, o 2 veces la misma cosa. No se ve eso en la Biblia. Miren, ahora hasta cuando alguien ora para que sean llenos del Espíritu Santo, o sean bautizados con el Espíritu Santo, hasta les dicen: repite, kiri, 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 kiri. ¿Cómo que repite? Y otros hasta les empujan el estómago. Y hacemos una de rollos que ¿de dónde lo sacamos? Yo no lo sé. Simple y sencillamente hemos perdido la sencillez y la espontaneidad de los primeros cristianos. Hay que volver, hermanos. Así inició la iglesia. Vamos a tener un receso de 10 minutitos, ¿ok?